Buenos días, feliz domingo, feliz día del Señor. Es una alegría verles aquí conectados. Gracias por compartir con nosotros. Siempre recalco lo importante que es para estos tiempos el que usted esté conectado a una comunidad de fe. Centro Cristiano Refugio de Vida es un grupo de personas que ama y busca a Dios de todo corazón. Este corto tiempo que vamos a tener de compartir la palabra de Dios, quiero pedirle que usted esté muy atento, que usted pida a Dios cuando oremos que abra su entendimiento, abra su corazón, abra sus oídos espirituales. Le damos gracias a Dios por la vida de cada uno de los que nos escuchan, que van a escuchar de alguna manera este video. Es la forma que Dios está usando para traer esperanza al mundo en estos tiempos de tanta incertidumbre. Permítame orar, por favor, permítame entregarle nuestras vidas al Señor y entregarle este tiempo para que Dios pueda hablarnos y revelarse a nosotros. Señor, te damos gracias por este momento. Quiero rogarte por todos aquellos que nos están escuchando de alguna manera ahora, Señor, o los que posteriormente van a escucharnos. Bendígalos. Espíritu Santo, tú que convences de justicia, de pecado, trae revelación a cada uno de nosotros, Señor. Revelación de tu palabra, revelación de lo que tú eres, Jesús. Gracias, oh Padre, por tu bondad, por tu amor para con nosotros, y esté con nosotros en esta mañana maravillosa. Guíenos, quita de nuestros labios las palabras que no convengan y ponga sabiduría e inteligencia en medio de nuestras palabras. Te entregamos nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesús. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Uno diría que bueno tener un día de descanso, pero parece que todos estos días son de descanso, ¿verdad? En estos días me pasaron un reloj que no contaba las horas, sino contaba los días. El reloj solamente tenía lunes, martes, miércoles, jueves, viernes hasta domingo. Quiero hablarles en esta mañana, y el título que le he dado es "Si Dios estaba con él". Muchas veces el título no nos dice todo lo que vamos a ir mostrando en la palabra, pero quiero que esté muy atento. Creo que es un tema, primero, muy actual y segundo, muy importante en los días que nos vienen o que se nos vienen encima. Quiero comenzar leyéndole Mateo capítulo 28, versículo 20. Dice así: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esto es Jesús hablando. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto es una promesa. Ahora, lo interesante de este versículo es que el verbo no está en futuro, sino está en presente indicativo, es decir, yo estoy. Y está en una forma prolongada. Es decir, Dios es el Dios del presente. Dios no es que estuvo un tiempo, Dios no es que va a estar, Dios no es que hay momentos cuando Él se aparta de nosotros, es que Dios siempre está con nosotros. Algunas versiones traducen y dicen: he aquí, tengan la seguridad de que yo estoy, de que yo existo, de que yo soy, de que yo estoy cuidándoles a vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En estos días me llegó un video que me pareció sumamente interesante. Me lo envió un pastor amigo, y este video era de un montañista, de alguien que a nivel profesional escala montañas, o sea, de escalar montañas. Y este montañista daba una serie de datos y hablaba de algo que se llamaba el índice de fatalidades en el descenso. Yo esto realmente no lo conocía, les confieso. El índice de fatalidades en el descenso son personas
que logran llegar a la cima de una montaña, pero no regresan o no bajan con vida. Y él ponía varios casos de gente que él conocía. Él ponía que en el año 1999 un hombre llamado Pascal de Bélgica alcanzó la cima del monte Everest, que es el monte más alto del mundo. Para que tengan una idea, el monte Everest mide alrededor de 8.840 metros de alto. Para compararlo, nuestro Ávila, o el Ávila que está en Caracas, mide 2.700 y algo de metros. Es decir, imagínense 4 veces el Ávila puesto uno encima del otro. El Pico Bolívar, como otro ejemplo, mide unos 5.000 metros. Pero murieron en el descenso. Y él ponía y esgrimía el nombre de varias personas. Y daba básicamente 4 razones. Decía, número 1, ellos llegaban a la cima y comenzaban la celebración, pero de inmediato ellos tenían que volver a bajar. Entonces, cuando ellos comenzaban el descenso, decía, a ellos tenían un agotamiento físico y mental que había demandado el subir o el escalar, ¿verdad? Para alcanzar la cima. Y todo ese cansancio y todo ese estrés y todos esos nervios él lo tenía acumulado. Y entonces tenía que comenzar a bajar. Número 2, dice, ellos tienen, el montañista, una vez que alcanza la cima, tiene una urgente necesidad de salir de lo que los alpinistas llaman la zona de la muerte. A partir de los 8.000 metros para arriba, los alpinistas lo llaman la zona de la muerte. Ellos tienen que bajar de esa altitud para poder comenzar a respirar, para poder comenzar a tener un nivel de oxígeno más o menos adecuado para ellos sobrevivir. Después, sabes que perdían la concentración por las condiciones preliminares. Primero por el apuro, porque estaban apurados, ¿ok? Y después por el nivel de cansancio. Y yo quiero llevar esto un poco a nuestra actualidad, ¿ok? ¿Qué está sucediendo? Porque finalmente nos estamos acercando de alguna manera o hemos alcanzado la cima o lo que llaman el pico de contagio, y ese pico en casi todo el mundo está comenzando ya a descender. Ustedes deben haber escuchado a través de las redes que hay países, por ejemplo España, hasta la misma China, Nueva Zelanda, Suecia, etcétera, que han llegado días donde no han tenido ninguna muerte. Y algunos países ni siquiera han sido infectados. En Nueva Zelanda se habla que tiene 13 días sin detectar ninguna infección y ellos ya han declarado que ellos están libres del virus COVID-19. ¿Ok? Entonces, muchos países están, por decirlo de alguna manera, aligerando las medidas. Y yo quiero que usted piense qué está sucediendo con estos países a nivel práctico. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué ha sucedido con los países que han bajado lo estricto de las medidas y han abierto las puertas para que el público más o menos comience a interactuar? Bueno, en la mayoría de ellos están o hay nuevos brotes del COVID-19. ¿Ok? Entonces, fíjense algo, tanto en nuestro país como en el mundo, estamos llegando al tiempo del descenso, así como un montañista. Estamos agotados. Imagínense, no solamente nosotros, imagínense lo que en este tiempo han estado en lo que llaman la primera línea de batalla, los médicos, los enfermeros, todos ellos, que han trabajado como nunca, y no solamente que han tenido que trabajar 24/24, sino han trabajado con un nivel de estrés, con un nivel a veces de dolor en el alma al ver tanta muerte y al sentirse incapaces de salvar a las personas, lo desesperados que deben estar ellos para que esto de alguna manera termine. Y más nosotros hasta ahora con esfuerzo, con la ayuda de unos, de otros, hemos llegado a una cima y hemos permanecido allí. Ahora comienza el descenso. ¿Qué va a empezar a pasar? Número 1, viene lo que llaman la flexibilización de las
medidas de la cuarentena, ya nos estamos flexibilizando. Usted ve, por ejemplo, en nuestro país, Venezuela, en el cual cohabitamos, mañana comienza otra parte de la flexibilización. Es decir, inclusive si tú quieres lavar tu carro, los car wash o los lavaautos van a estar abiertos los centros comerciales, en algunos comercios, van a estar abiertos ciertos cines, van a estar abiertos una cantidad de cosas en horario restringido, pero van a estar abiertos. Y como usted sabe, mucha gente no se ha parado por este tema de la pandemia. ¿Por qué? Porque mucha gente ha tenido que obligarse a salir por la necesidad de adquirir alimentos. Lo otro que está sucediendo es que los índices aparentemente en el mundo han bajado. Entonces nosotros pensamos, bueno, ya el virus no es tan peligroso como en un momento. Ya no nos lavamos tanto las manos, si antes salíamos con guantes, ahora salimos sin guantes, si antes salíamos protegidos con ropa, ahora salimos con manga corta, ya decimos, bueno, ya la cosa no está como antes, y hasta donde yo sé, en donde yo vivo no hay ningún caso de coronavirus. Lo otro que empieza a suceder es que no abre todo lo que yo necesito y no abre en el tiempo en que yo lo necesito. Hay gente, por ejemplo, que necesita hacer trámites legales y todavía los tribunales y las notarías y todo eso tienen, creo que, un horario sumamente restringido. Y ni hablar de las iglesias que todavía no se permiten abrir. Otro punto, la economía está muy golpeada. Y al salir ya uno está pensando en que vamos a tener que reinventarnos. Tenemos que ver de ahora en adelante qué hacer y eso trae un nivel de preocupación y de angustia. Y lo otro que vamos a afrontar es lo que llamamos la nueva normalidad. Es decir, lo que normalmente hacíamos una vez que salgamos de la pandemia no va a ser lo normal. Es decir, no vamos a poder abrazarnos como antes, no vamos a podernos dar las manos sin ningún cuidado, no vamos a poder compartir comidas, estar en un restaurante y compartir comida con cualquiera, por ejemplo, llegar a un buffet y de lo que agarran otros, agarrar nosotros, eso no lo vamos a poder hacer. Si hay algunos bancos que tengan pantallas táctiles o de teclado, nos vamos a cuidar de tocarlas porque eso puede estar infectado. Es decir, van a haber una cantidad de cosas, no vamos a poder manejar efectivo porque todavía nos puede contaminar. Entonces, estamos confrontando en ese descenso una cantidad de cosas que yo debo cuidar, que yo no puedo aflojar, yo no puedo desconcentrarme, porque he ganado mucho. Y cuando hablamos del Señor, probablemente en este tiempo tú has ganado horas de oración. Es decir, has logrado establecer horarios donde estás orando todos los días, pero después esos horarios se van a llenar de actividades. Has logrado horarios donde puedes tratar con tu familia, donde tienes tiempo para tu esposa, para tus hijos, para tus padres, o compartir hasta por teléfono, pero cuando empiecen las actividades, todo eso va a ser lleno de actividades. El mismo tiempo que tú has ganado para ti mismo, vas a estarlo perdiendo. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál debe ser nuestro comportamiento? Primero, para no perecer, en el buen sentido de la palabra, en este descenso de la cuarentena, porque estamos comenzando un nuevo tiempo, no nos hemos dado cuenta todavía, porque todavía hay una cantidad de normas que tenemos que estar cumpliendo. De hecho, en nuestro caso, sabes que tenemos una semana de flexibilización y una semana donde la cuarentena vuelve a ser estricta. De todas formas, hay un cálculo de que esta semana donde la cuarentena ha sido estricta, apenas entre un 40 y un 60% la han cumplido, porque ya la gente empieza a decir, no, pero la cosa no es así, no hay que llevar tapabocas por todos lados. Inclusive me acaba de llegar un video de Francia, de París, donde la actividad es como si fuera un día en Sabana Grande, todo el mundo tranquilo, uno que otro, probablemente un 10% con tapabocas, pero todo lo demás comiendo, compartiendo, fumando, hablando, y todo sin ningún cuidado. Ahora, vamos a ver qué necesitamos nosotros comprender
para afrontar este descenso? ¿Qué tenemos que aprender? Porque si el alpinista que tiene la experiencia, que es un profesional en eso, muchas veces se equivoca por el hecho del cansancio, por el hecho del estrés acumulado, que también es parte nuestra, por la necesidad de salir, de salir. ¿Cuántos memes usted no recibe de la gente que dice, bueno, cuando salga invítame para donde sea que yo voy, véngame a buscar, ni me pregunten, etcétera? Porque la gente está desesperada para salir. Entonces, lo primero, y aquí empezamos a ver en la palabra, debemos comprender el significado e internalizarlo de y Dios está con nosotros. Es decir, concientizarnos, pero además comprender qué significa la presencia de Dios en nuestras vidas. Nosotros tenemos un concepto de Dios en el cual Dios está con nosotros en un momento, después Dios se olvida, después Dios vuelve a estar, Dios está en los momentos de alegría, pero en la tristeza empezamos a decir, ¿dónde estás, Dios? En los problemas de dificultad, ¿dónde estás, Señor? Y no nos damos cuenta que Dios es un Dios eterno, que Dios es un Dios omnipresente, que Dios está viendo la tierra y está viendo al hombre. Y más dice la palabra que los ojos de Jehová están sobre los justos. No importa la condición, no importa las circunstancias, no importa el dolor, la tristeza, la alegría, la decepción. Dios está siempre con nosotros. Pero vamos a entenderlo en la palabra y vamos a ver qué significa esto. Entonces, vamos a mejorar nuestra comprensión. Y aquí yo estoy seguro que vamos a romper muchos paradigmas. Es decir, vamos a romper pensamientos que nosotros por años hemos tenido acerca de la presencia de Dios cuando comenzamos a leer la palabra. Y para eso vamos a tomar varios casos de personajes de la Biblia donde la Biblia relata y Jehová estaba con él, donde lo dice específicamente. Sabemos, por ejemplo, que en el caso de Jesús, dice la palabra y el Espíritu de Dios estaba con Jesús para sanar y él hacía milagros. Y eso lo sabemos, que Dios estaba con Jesús. Pero vamos a ver aquí varios casos. El primero, Ismael, el hijo que había tenido Abraham con Agar. ¿Ok? ¿Qué pasó con este niño? Que finalmente, en el día de hoy, nosotros vemos la historia revelada. Y usted sabe que Ismael es el padre de los pueblos árabes. Es decir, fue finalmente el que trajo la generación que iban a ser los musulmanes del día de hoy. Y usted sabe que el pueblo musulmán y el pueblo árabe en general es el primero que está en contra de Israel. Entonces, usted debe entender que ese niño nació, y como decimos siempre, a veces un niño viene al mundo y uno dice, bueno, pero ¿qué culpa tiene el niño de lo que los padres hicieron? Pero quiero que usted lea Génesis 21:17. Dice así, y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo en tu mano, porque yo haré de él una nación grande. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua y llegó el odre al agua y dio de beber al muchacho. Y dice Génesis 21:20, escuche. Y Dios estaba con el muchacho y creció. Y aquí viene el primer paradigma. Bueno, Señor, ¿cómo tú estabas con alguien que tú sabías, que tú conocías qué pueblo él iba a engendrar? ¿Qué pueblo iba a ser el pueblo árabe? Y aquí empiezan a caerse los conceptos de cómo Dios maneja la historia. Nosotros quisiéramos encerrar a Dios en patrones, es decir, no, Dios va a bendecir a que Él quiere bendecir, no va a bendecir a que Él no quiere bendecir, Él se va a cuidar. A los hombres que nacen, uno no sabe cuál generación van a ser que puede destruir al mundo. No, no, Dios no ve eso. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de propósitos y para algo Él va a usar al pueblo árabe, para algo Él va a usar a ese pueblo que inclusive está contra a Israel. Vamos a ver el segundo caso, que es el caso de
el profeta, el padre Abraham. Génesis 21-22 dice: aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech, y está hablando aquí de alguien que no cree en Dios, de un impío, de un rey. Inclusive a este hombre Dios posteriormente se le aparece en sueños para no unirse con la esposa de Abraham, que lo engaña con Sara, y lo engaña y entiende el sueño. ¿Se acuerdan? Muchas veces, por ejemplo, Dios le habló a Nabucodonosor, pero él no entendía el sueño. Él tuvo que buscar a Daniel para que le interpretara el sueño, para que pudiera interpretar ese sueño profético. Pero en el caso de Abimelech sí lo entendía. Y dice, y le dijo a Abraham: Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora, escúchame algo, nosotros aquí estamos en Génesis. Todavía ni se tenía los libros del Pentateuco, de la Torá, de la Biblia, no se tenía nada. Entonces, lo primero es qué concepto tenía la gente de Dios. En el caso de Abraham, Dios le había hablado, él tenía un concepto de Dios, él tenía temor de Dios. Pero Abimelech ve algo en Abraham que le hace decir: y Dios está contigo en todo lo que tú haces. Es decir, que una de las cosas cuando Dios está presente en nosotros es que los demás ven eso en nosotros. Y quiero decirte algo, no significa que todo lo que hacemos necesariamente prospera, porque la realidad es que muchos de los hijos de Dios pasamos por etapas, pasamos por montañas, pero también pasamos por valles, pasamos por momentos de alegría, pero también pasamos por muchos momentos de dificultad. ¿Y qué dice el Salmo 23? Que Él va a estar con nosotros, que aún en valles de sombra de muerte, Jehová está con nosotros, siempre está con nosotros. El tema es que yo no siempre tengo la conciencia, el conocimiento y la revelación de que Jehová o de que Dios está conmigo. Ahora, el caso número 3 es probablemente el caso más interesante y el que más a mí me choquea este caso. ¿Por qué? Porque si usted lee la historia de José, usted ve lo mal que le fue en un tiempo la vida de José. Primero fue traicionado por sus hermanos. Era el hijo amado de su padre, era el hijo menor, era un hijo sumamente amado. Inclusive el papá casi que era el abuelo porque había mucha diferencia. Él tenía ya muchos hermanos y él era el último. Y él era sumamente amado. De repente cae en la envidia de sus hermanos. Sus hermanos primero piensan en matarlo. Después toman la decisión: no lo vamos a matar, lo vamos a vender como esclavo. Pero imagínense el corazón de José. Que tu misma gente no solamente te traiciona, sino que te vende. Que te envidia de tal manera que es capaz de venderte sin después conocer qué va a pasar con tu vida. Dice Génesis 39:2, y así estaba José, había sido vendido probablemente encima de un camello como una mercancía, lo había comprado Potifar, un egipcio. Y dice Génesis 39:2, mas Jehová estaba con José. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Si yo lo veo desde afuera, uno dice: no, ese hombre, ¿qué va a estar con José? ¿Se acuerdan? Dice Isaías: y muchos le tuvieron, hablando de Jesús, por castigado de Dios, cuando él herido fue por nuestra rebelión. Una cosa es lo que yo observo y una cosa es lo que Dios está haciendo. ¿Cuántas veces yo he visto gente que ha estado enferma y le atribuimos la enfermedad a un pecado? O le atribuimos la enfermedad: bueno, tú debes estar haciendo algo que a Dios no le agrada y por eso te estás enfermando. Y por eso están viniendo una cosa tras otra. Y este es el mejor caso, porque en José no solamente le vino un problema, sino era un problema tras otro, un problema tras otro. Y José trataba de hacerlo bueno y sin embargo venían los problemas detrás de él. ¿Ok? Dice: mas Jehová estaba con José y fue el varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Dice: fue varón próspero.
pero era un esclavo finalmente. Finalmente estaba bajo Potifar. Y vio su amo que Jehová estaba con él. Y volvemos a un egipcio, un impío, que no tenía ningún concepto de Dios, hablaba de Jehová. Hablaba, wow, Dios está con este hombre. Hay alguien allá arriba en el que este hombre cree o algo. Y ese algo está con este hombre. Dice, y en todo lo que hacía, Jehová le hacía prosperar. Y fíjense el versículo 5, dice, aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio. O sea, por razón de Josué, de repente Dios entró en la casa de ese impío y la hizo prosperar. Dice a causa de José, la bendición de Jehová está sobre todo lo que este hombre tenía, en la casa como en el campo. Y en medio de esta prosperidad, de esta bendición, entonces viene una tentación para José. La esposa de Potifar se enamora perdidamente de este muchacho que dice la palabra, lo describe que era de hermoso parecer, muchacho joven, muchacho fuerte, y se enamora. Y él, por más que esta mujer trata de seducirlo, trata de estar con él, él dice, ¿cómo yo voy a hacerle esto a Dios? Ni siquiera hablaba de su amo. Él entendía que si él fallaba, no solamente iba a decepcionar a Potifar, que lo había traído y lo había puesto sobre sus bienes, sino que definitivamente iba a pecar contra Dios. Dice el versículo 10, hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella para estar con ella. Entonces, ¿qué termina haciendo ella? Bueno, empieza a gritar un día y dice, me estaba violando, y lo mete en la cárcel. O sea, estoy haciendo todo bien. El Espíritu Santo deja escrito en la palabra que Jehová estaba con José. Y cuando uno escucha Jehová estaba con José, uno piensa, bueno, de aquí en adelante todo le va a ir bien. Y resulta que no todo le iba bien, sino había un proceso que Dios estaba llevando a cabo con José. Entonces, cuando la palabra dice Dios estaba con él, no dice que todo le va bien, sino que él estaba en el proceso de José, que en medio de la cárcel, que en medio del dolor que José estaba viendo cuando esa mujer lo estaba tentando, él lo estaba observando. Y dice Génesis 39:21, pero Jehová estaba con José. ¿Dónde? En la cárcel. Wow, Jehová estaba con José en la cárcel. Y después vuelve a decir el versículo 23, perdón, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José. Es decir, donde él llegaba era bendición, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Esto es tremendo, pero lo otro que quiero llevarles a reflexión, porque eso tiene que ver con nosotros. Quiero que todo esto usted lo vea con respecto a usted. José no sabía en ese momento que Jehová estaba con él. Hay un dicho muy criollo que dice, con amigos así, ¿quién quiere enemigos? Entonces, si alguien le decía, no, mira, tranquilo, a ti te vendieron tus hermanos, a ti te compró Potifar, fuiste esclavo, ahora estás en la cárcel, te va mal, probablemente hasta te mates, pero tranquilo, que Dios está contigo. Y él diría, oye, pero si Dios está conmigo, mejor que no esté, porque me está yendo tan mal, ok, yo prospero donde estoy, pero estoy preso. O sea, ¿quién quiere prosperar en una cárcel? ¿Quiere usted estar detenido en una cárcel pero prosperar? Entonces, ¿qué hizo? Él, aunque no entendía ese concepto, seguía guardándose, él siguió guardando su corazón. Nunca tomó como excusa. Escuche, muchas veces nosotros tomamos como excusa, no, Dios me abandonó, yo voy a hacer lo que sea. Ya estoy fastidiado de la vida, yo no voy a seguir en esto, yo no voy a seguir yendo a la iglesia, yo no voy a hacerle caso a mi familia, no voy a hacerle caso al pastor, porque Dios me ha abandonado. No, José todo lo contrario, él se siguió guardando y José tomó una decisión, escúcheme. José decidió que la amargura, que todo lo que él estaba padeciendo no iba a moldear su carácter. Fue una decisión de José. No importa lo que me pase, no va a moldear mi carácter, no me voy a llenar de odio, no me voy a llenar de dolor, voy a seguir
hacia adelante. Hechos 7:9 dice, los patriarcas movidos por envidia vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y lo libró de todas las tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante del faraón, rey de Egipto, lo cual lo puso por gobernador sobre Egipto. Bueno, este resumen es muy fácil, pero el problema fue el procesamiento. Indudablemente el tiempo nos va a decir muchas cosas que Dios está haciendo. Y en el tiempo usted se va a dar cuenta que Dios siempre ha estado allí, que Dios nunca le ha dejado. Pero vamos a seguir. El caso del pueblo de Israel. Leemos en Jueces capítulo 1, versículo 19. Y Jehová estaba con Judá, con Israel, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, en los llanos, los cuales tenían carros errados. Entonces, fíjese, Jehová estaba con Judá. Eso es lo primero. Entonces, si Jehová estaba con Judá, eso significa que ellos todos los tenían que ganar, tenían que prosperar. Pero dice la Biblia que sí, que votaron a los montañistas, pero que después hubo gente que ellos no pudieron vencer. ¿Será que esos que estaban en el llano era muy difícil para Dios? No, había un proceso de Dios. Todavía Dios estaba procesándolos. Entonces, yo tengo que entender de que Dios está en proceso. En Jueces 2:18 dice, y cuando Jehová les levantaba jueces, escuche, Jehová estaba con el juez y libraba a los israelitas de sus enemigos todo el tiempo de aquel juez. Es decir, Dios estaba con ese juez, aunque el pueblo se había apartado de él. Quiero que también vayamos a Éxodo 32:2. Esto es uno de los ejemplos más tremendos que yo encuentro y que he predicado mucho. Dice, y yo enviaré delante de ti al ángel y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo, al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Es decir, Dios le da dos promesas. Tú vas a derrotar a tus enemigos. Yo te voy a meter en una tierra de prosperidad. Vas a tener todo lo que necesitas. Te va a ir muy bien. Pero yo no subiré en medio de ti. Es decir, yo no voy a ir contigo. Yo no voy a estar a tu lado. El tema es que Dios no me sigue a mí. Yo tengo que seguir a Dios. Lo vuelvo a repetir. Dios no me sigue a mí. Yo tengo que seguir a Dios. Y Dios aquí le declara, ustedes van a ir, pero yo detrás de ustedes no voy a ir porque ustedes son pueblos de dura cerviz. Y dice la palabra y oyendo ellos esta mala noticia. Wow, tremendo, ¿verdad? Es decir, Dios te da la capacidad de vencer, pero Dios no estaba en los planes, no iba a ir con ellos. Es decir, ¿qué me falta de vencer y qué me falta de prosperar? El trato de Dios, la prueba, lo que forma mi carácter. Recuerden, finalmente, yo quiero llevarles un momento al pueblo de Israel. Recuerden que el pueblo de Israel pasa por una etapa muy dura cuando Dios los saca de la esclavitud de Egipto, después los lleva por todo el desierto, los lleva en una etapa de 40 años, ahí los libera, les saca a Egipto adentro de su corazón, les lleva por una cantidad de procesos, etcétera. Pero ¿qué pasa en Josué capítulo 1 y capítulo 2? Dice la palabra que ellos no se dedicaron a enseñarle a sus hijos y esa generación se perdió. Y aquí viene el peligro de nosotros relajarnos en lo que hacemos, de ya no estar pendiente, de ya no hacer lo que tenemos que hacer. El pueblo se relajó, se olvidó de enseñar, se olvidó, ya como lo tenía todo, ¿no? Ya no creía que era tan importante que los hijos aprendieran. Y eso que hizo que toda una generación se perdió. Leo también el caso de Josué. Josué capítulo 6, versículo 27. Estaba pues Jehová con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra.
toda la tierra. Salomón, segunda de Crónicas 1:1, hijo de David, fue afirmado en su reino y Jehová estaba con él. Estuvo con Salomón. Pero, y aquí viene el gran pero, Salomón después cayó. Entonces, el hecho de que Jehová estaba con él no aseguró su futuro. Y esto es una de las conclusiones. Podemos ver el caso de David y aquí hay otro caso que es muy interesante. Termino con dos casos. El caso de Pablo. 15 dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó del vientre, en el vientre de mi madre o desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Es decir, Dios toma a Pablo y lo elige cuando en el vientre de su madre. Pero hay un lapso de Pablo que le hace mucho daño a la iglesia por convicciones religiosas. Probablemente su corazón estaba convencido que lo estaba haciendo para Dios, pero lo hizo mucho daño. Y la gran pregunta es, Señor, si tú lo escogiste, ¿por qué no lo guardaste? Que él no pasara por eso. Y la respuesta es que él necesitaba a Pablo con todo lo que Pablo iba a llegar a ser. Él lo escogió desde el vientre, pero lo que él hizo dañó a mucha gente y esto uno no lo entiende. No entiende cómo Dios está haciéndolo de esta manera. Nosotros lo hubiéramos hecho diferente. Si lo escogemos, lo guardamos. Es como cuando el panal escoge a la abeja reina. Escoge una abeja reina y la alimenta, y la hace, y la cuida, porque esa es la abeja reina. Dios no obra así. Dios da propósito, Dios hace, pero después, acuérdense que la vida sigue estando en tus manos. Y el último caso que quiero tocar es el de Sansón versus el caso de Juan el Bautista. La única persona que dice la palabra, escúcheme bien, dice la palabra, que el ángel de Jehová se le apareció a Manoa y a la esposa para anunciar el nacimiento fue de Sansón. Cuando nace Juan el Bautista, el que anuncia es un arcángel, pero no el ángel de Jehová. Entonces, wow, en el ángel de Jehová era Jesús mismo apareciéndose a Manoa y hablando de un joven, de un niño que iba a ser alguien especial, Iba a ser un niño que no sabemos dónde iba a llegar, pero era un niño que era escogido, era santificado antes de nacer, era santificado, era muy especial. Sin embargo, ¿cómo termina Sansón? Ahora, en el caso de Juan el Bautista, fue tan tremendo lo que pasó con su papá, que todo el mundo decía, ¿y quién es este niño que viene en camino? Y después vio el resultado de Juan el Bautista. Entonces, quiero ir terminando con lo siguiente. ¿Qué significa entonces Dios estaba con ellos? Les recuerdo algunas cosas. José, Dios lo consoló, lo sostuvo y lo mantuvo con una esperanza para el futuro, de que su sueño algún día se iba a cumplir. En medio de la prueba, ¿qué significaba que Dios estaba con ellos? Primero, que lo consoló. Entonces, en este tiempo, cuando tú sientes a veces que Dios no está contigo, Dios te está consolando. Cuando tú sientes que Dios no está contigo, Dios te está sosteniendo. Y Dios te está manteniendo con esperanza. ¿Sabe? Mucha gente necesita la esperanza para no caer en la depresión. Porque la depresión es cuando la esperanza se termina. Segundo, Dios estuvo con José. Primero, estuvo en la hora de la aflicción y de la soledad. Y eso yo lo debo aprender. Dios estaba con José en la hora de la aflicción y de la soledad. Y en la hora de la aflicción y de la soledad es cuando todo el mundo habla de ti. Es cuando todo el mundo juzga lo que a ti te está pasando. Te dice, mira cómo terminó mira lo que le pasó a pero no saben que la historia continúa, que Dios es capaz de levantar, que Dios es capaz de cambiar y que Dios finalmente es un Dios que restaura y que cambia. Número 2, la hora de la tentación.
Cuando José era tentado por la esposa de Potifar, ahí estaba Dios observándolo. Dios no se había ido. Dios no se sienta y dice, bueno, déjalo que él haga, y me llama cuando él haga algo bueno. Y me llama cuando hay que bendecirlo. No, él siempre está allí. Y finalmente estuvo con José en la hora del triunfo y de la exaltación. Cuando finalmente llega José a ser prácticamente amo de Egipto, cuando perdona a sus hermanos, cuando los alimenta y cuando es un instrumento de Dios para llevar comida a todo el pueblo de Israel en aquella hora tan dura y tan difícil. ¿Qué otra cosa significa? Y Dios estaba con ellos. Es que hay que entender lo importante de seguir a Dios y con Dios. No que Dios te siga a ti, sino que nosotros sigamos a Dios. La gran pregunta es, ¿Dios está en todos los lugares donde tú vas? ¿Dios está al lado de toda la gente donde tú te mueves? ¿O hay lugares donde Dios dice, bueno, está bien, tú puedes entrar porque esa es tu decisión, pero yo no voy a estar allí? Yo no voy a estar allí en el sentido de su presencia, de estar con nosotros. Claro, Dios es tan misericordioso y tan tremendo que en la iglesia inclusive tenemos un testimonio de una hermana que ella antes de conocer al Señor era espiritista y estaba en sesiones espiritistas. Y una vez, en una sesión espiritista, escucha esto, en una sesión espiritista, ella tomada por espíritu o ya preparada para hacer un vaso donde los espíritus la iban a tomar, la persona que le guiaba, es decir, el maestro o la maestra, en ese caso que le guiaba, de repente se le volteó y le habló y le dijo, ¿sabes qué? Vete de acá. Dios tiene algo contigo. No sigas en esto. ¡Wow! Dios intervino en algo para salvar a esta persona. Hoy en día es una mujer que sirve a Dios de todo su corazón, totalmente transformada, de años de transformación. Transformó su familia, transformó a sus hijos, la transformó a ella. Porque Dios, cuando quiere entrar a intervenir, Él va a entrar e intervenir. Y Génesis capítulo 5, versículo 22 dice, y caminó Enoc con Dios. Y caminó Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Entonces, qué importante es que uno camine con Dios, con el Señor. Otro punto, debo comprender el temor de Dios. A veces nosotros tenemos conceptos que manejamos muy mal. Pocos conceptos y mal manejados. Salmo 25, 14 dice, la comunión de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Entonces, ¿con quién Dios va a estar? Con aquellos que tienen comunión íntima. Dice Juan, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Yo le amaré y me manifestaré a él. Esto es presencia de Dios. Le dijo Judas, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros? Y él respondió, el que me ama, mi palabra va a guardar y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. Y Juan 15:15 dice, ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigo. Esto es otro nivel de presencia de Dios. Entonces, Dios te escoge, Dios tiene propósito, pero tu vida sigue perteneciendo a ti. Tus decisiones siguen perteneciendo a ti. Y yo vengo a decirte en el día de hoy, para concluir, estamos en una curva de descenso. Es tu decisión cómo vas a descender. Si vas a llegar a salvo al campamento donde vas a poder refugiarte, o vas a cambiar todas las cosas y con la locura del apuro y de querer salir, vas a perder todo lo que hay. Perder todo lo que hemos ganado. Hemos aprendido a caminar con Dios. Debemos hacer que de ahora en adelante tener la conciencia, el temor de Dios para que Él siga a nuestro lado y caminar en la intimidad de Dios. Señor, te doy gracias por este tiempo.
Te doy gracias por habernos escuchado. Te pido que esta palabra pueda llegar al corazón y pueda hacerse rema en todos los que han escuchado este video, en el nombre poderoso de Jesús. Si este video te ha bendecido, quiero rogarte, por favor, si estás en Facebook, que por favor lo comparta, que por favor dale al me gusta. ¿Por qué? Porque así nosotros podremos ampliar, podemos hacer que la palabra de Dios llegue a más lugares. Este es el instrumento que Dios está usando en este tiempo. Hay una gran pelea ahora que hay que abrir las iglesias. Yo quiero que las iglesias se abran, pero esto es la forma como Dios nos ha dado. Vamos a seguirle dando. Si acaso llegaste tarde y no lo pudiste ver en vivo, bueno, esto va a estar grabado tanto en Facebook como va a estar grabado en nuestro canal de YouTube. Si tú por casualidad entras en el canal de YouTube, entonces quiero rogarte, si todavía no lo has hecho, que te suscribas al canal y que actives la campana del canal, porque esto va a hacer que, primero, que el video sea publicado por más veces. Y no es que nos interesa eso, nos interesa que la palabra llegue, nos interesa a nosotros ocupar los espacios que el diablo hasta ahora ha ocupado. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, resguárdense bien y recuerden, como siempre, si Dios es con nosotros, si la presencia de Dios camina con nosotros, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios te bendiga y te guarde. Saludos de mi esposa Sisi, saludos de Santiago, mi hijo, y Dios le bendiga grandemente. Hasta luego. Nos vemos el miércoles.